¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que Dios está tratando de decirte algo, pero no con palabras? Quizás en un sueño que insiste en regresar, en una imagen que aparece de la nada, en un pensamiento que no puedes explicar, pero tampoco puedes olvidar. Si esto te ha sucedido alguna vez, presta atención a lo que estás a punto de escuchar, porque puede que no sea una coincidencia. Hubo un hombre que vivió exactamente esto. Sintió algo extraño en su pecho, como si llevara un secreto que ni siquiera podía explicar. Vio cosas, sentí demasiado, y el mundo que lo rodeaba pensó que estaba perdiendo la cabeza. Su nombre era Jeremías, y su historia no es una lección de fe tradicional. Es una confrontación, una herida abierta, una llamada que empieza sutil, pero termina convirtiéndose en una frase. ¿Qué pasaría si te dijera que las mismas imágenes que Dios usó con Jeremías todavía continúan apareciendo hoy ante la gente común, en lugares comunes? De la misma manera silenciosa e inquietante, puede que no veas una voz, pero sientes que está ahí, palpitante, prensado, pidiendo ser escuchado. Este video te mostrará una secuencia de eventos que no puedes ignorar. No es religión, no es predicar, es revelación. Son símbolos dados a un hombre que no quería esta carga, pero fue elegido de todos modos. Y cada símbolo lleva un mensaje oculto, mensajes que todavía están vivos y continúan repitiéndose en aquellos que cargan con un destino que aún no han comprendido. Quédate hasta el final, no porque sea hermoso, pero porque después de eso nunca volverás a mirar tus propios signos de la misma manera. La llamada que nadie quería escuchar. ¿Alguna vez has sentido que algo anda mal contigo, pero no puedes explicarlo? Como si hubiera una voz silenciosa dentro de tu pecho, rogando ser escuchada, pero que nadie más escucha. Quizás lo que llamas angustia sea en realidad una vocación, e ignorarlo es como ahogarse en cámara lenta. En este vídeo entenderás por qué algunas personas viven en constante conflicto no con el mundo, sino con algo invisible, y por qué este algo podría ser exactamente la forma en que Dios encontró para revelarse, tal como lo hizo con Jeremías. Jeremías era simplemente un joven común y corriente, sin fama, sin influencia, sin preparación, pero había una inquietud creciendo en su interior. No fue tristeza, era una incomodidad sorda, una inquietud que lentamente lo carcomía, como si algo estuviera mal en la realidad y nadie más se diera cuenta. Fue en este abismo interno donde Dios habló, no con palabras, pero con un sentimiento, una imagen, una visión persistente que parecía surgir de un lugar que no era el suyo, y sin embargo latía dentro de él. Vio una rama seca, simple, estéril, sin vida, un árbol interrumpido en el tiempo. Durante días esa imagen lo persiguió, y cuanto más intentaba ignorarlo, más volvía. Aparecía en sueños, en momentos de distracción, en los silencios más incómodos, hasta que entendió, eso no era un engaño, era un código, un símbolo, un mensaje. Dios no estaba tratando de convencer, estaba bromeando, estaba demostrando que su palabra no falla, pero no siempre llega con sonido. ¿Qué pasa si lo que llamas pensamiento obsesivo es Dios tratando de despertarte? ¿Qué pasa si este dolor recurrente es un mensaje no leído, repetido hasta que tienes el coraje de abrirlo? La mayoría espera escuchar a Dios como un trueno. Jeremías descubrió que Él puede hablar como un susurro interior que te vuelve loco si lo ignoras por mucho tiempo. Ese fue el comienzo de la llamada. No fue bonito, no fue querido, pero fue real. ¿Qué pasa si ese mismo susurro intenta llegar a ti ahora mismo, justo en medio de tu silencio? ¿Sientes que hay algo dentro de ti que nadie entiende, pero que insiste en no dejarte en paz? Escribe aquí en los comentarios, escuché la llamada. No es solo una frase, es un acto de valentía. A veces, todo comienza cuando admites que ya no puedes fingir que no lo sientes. ¿Qué ha estado tratando de mostrarte esta molestia? Responde aquí. Alguien que lea esto
podría estar sintiendo lo mismo. La visión del sarmiento seco. Cuando Dios señala tu falta de fe, ¿alguna vez has tenido la sensación de que todo en tu vida se ha estancado? Como si hubiera un límite invisible entre tú y lo que quieres, pero por mucho que lo intentas, nada florece. Quizás esto no sea mala suerte. Quizás ese sea el símbolo. Lo mismo que vio Jeremías y no entendió de inmediato. Cuando Dios comenzó a comunicarse con Jeremías, no fue con truenos, milagros o palabras que explotaban del cielo. Fue con algo aparentemente sin sentido, una rama de almendro, simple, estéril, crudo. Jeremías miró y dijo lo que vio, solo eso, una sucursal. Pero entonces Dios respondió algo que lo desmanteló por dentro. Yo cuido mi palabra para cumplirla. Era como decir, estoy observando lo que aún no ha florecido en ti. La rama era una metáfora viva. Era la fe de Jeremías, todavía germinando. Era la misión que todavía no entendía. Era el destino mismo, extendido ante él, pero sin frutos. Todavía, el símbolo no revelaba un regalo glorioso, reveló el vacío de lo que estaba por venir, si accedió a ver. ¿Qué pasa si Dios te muestra exactamente lo que te falta y no lo que querías ver? La rama seca no fue un castigo, fue una advertencia. Era la fotografía de lo invisible. Jeremías necesitaba entender que antes de anunciar cualquier profecía, tendría que afrontar su propia esterilidad espiritual. Esto duele, porque todos quieren ver listo el milagro, pero muchas veces Dios solo muestra la semilla, solo el comienzo, solo lo que aún no ha florecido. Y en este crudo comienzo residen todas las dudas, porque ver una rama seca y entenderla como esperanza requiere un tipo de fe que duele. Jeremías aprendió rápidamente. Dios no se comunica como el mundo espera. Envía imágenes que te obligan a indagar en tu interior. Y cuanto más indagas, más te das cuenta de que el juicio comienza ahí, dentro de, en la forma en que ves el símbolo que se te mostró. Y la rama seca fue solo la primera. La próxima visión ardería como hierro vivo y dejaría claro, la verdadera guerra apenas comenzaba. Si sentiste que hablaba con algo interior, entonces eres parte de ese llamado. Pocos tienen el coraje de seguir escuchando este tipo de verdades hasta el final. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti está preparado para más. Deja un me gusta y suscríbete al canal ahora. No es para mí, es por ti, por este proceso que ya comenzó y que en el fondo sabes que no hay vuelta atrás. Este simple gesto demuestra que reconoces el valor de lo que has recibido y que estás dispuesto a seguir despertando, porque las próximas revelaciones no solo te sacudirán, te pondrán del revés, la olla hirviendo, el juicio que comienza dentro de ti. ¿Alguna vez has sentido que algo está a punto de explotar dentro de ti, pero no sabes exactamente qué? Un peso que se acumula en silencio, como si en su interior hubiera una olla hirviendo a punto de desbordarse. Jeremías lo sintió, pero no fue ansiedad, fue una profecía. Después de la rama seca, Dios le mostró a Jeremías algo aún más inquietante, una olla inclinada, hirviendo, derramándose desde el norte. Fue una visión simple, pero llena de presagios. Dios entonces dijo, el mal se derramará desde el norte sobre todos los habitantes de esta tierra. Pero el verdadero shock no estuvo solo en la profecía, fue en lo que reveló sobre el profeta mismo. La olla representaba el juicio, la ira, el desequilibrio inminente, pero el detalle más siniestro fue la dirección. Era inclinada, inestable, a punto de derramarse. Y es en este símbolo donde reside el secreto. La sartén no se derrama inmediatamente, advierte. Anuncia la tensión antes del desastre. Y Jeremías comprendió que el caos que estaba por caer sobre el pueblo también hervía dentro de él. ¿Qué pasa si lo que sientes por dentro no es una crisis emocional, sino una señal espiritual de que algo necesita filtrarse? Dios le estaba mostrando a Jeremías que antes de condenar al mundo necesitaba enfrentar su propia confusión. El miedo, la duda, la vacilación estaban hirviendo y tuvo que elegir o desbordar la verdad o ser consumido por ella. Esta visión marca el punto en el que Jeremías se da cuenta de que ser profeta no es un don,
es una frase, porque ver el futuro y no poder detenerlo es una especie de tortura. Y cuando esta olla se desborde, ya sea en el alma o en la ciudad, nadie saldrá ileso. La sartén aún no ha caído, pero el hervor ya ha comenzado. Y esa visión fue solo el anuncio, la primera grieta en el espejo. Lo que Jeremiah vería a continuación no sería solo simbólico, sería físico, doloroso, humillante, porque escuchar a Dios es también empezar a perderlo todo. El dolor de ser elegido. Cuando escuchar a Dios te aísla del mundo. ¿Alguna vez has notado que cuanto más despierto estás, más solo te vuelves? Como si de repente ya nadie hablara tu idioma. Como si todo lo que sientes fuera invisible a los ojos de los demás. Eso es exactamente lo que descubrió Jeremiah y dolió más que cualquier visión. Después de ver la olla hirviendo, Jeremiah ya no pudo fingir ser normal. Sabía lo que vendría, sabía lo que Dios estaba a punto de derramar y sabía que nadie estaba dispuesto a escuchar. Aún así, habló, abrió la boca y entregó el mensaje. Y la respuesta fue silencio, desprecio, rechazo. Ser elegido por Dios es, ante todo, ser rechazado por el mundo. Jeremías no pidió ser profeta, pero ahora llevaba una verdad que ardía como fuego en sus huesos. El problema es que la gente no quería escuchar. Se rieron de él, lo llamaron loco, maldición. Incluso los sacerdotes se volvieron contra él. Fue entonces cuando Jeremías entendió: ser mensajero de la verdad es convertirse en enemigo de la mentira. Y cuando llevas la luz, el mundo intenta apagarla, no porque hayas cometido un error, sino porque la luz molesta a quienes viven en las sombras. Empezó a caminar solo, hablando conmigo mismo, ocultación. Cada nueva visión era más pesada, más dolorosa, y no había nadie con quien compartir la carga. No amigos, ni siquiera familia, solo él y la verdad que sangraba por dentro. ¿Podrías soportar que todos te abandonaran solo porque empezaste a ver lo que nadie quiere ver? Esta es la parte que pocos cuentan. El verdadero llamado espiritual no genera aplausos, genera aislamiento. Y el aislamiento fue solo el comienzo, porque lo que le hicieron a Jeremías después superó el rechazo. El siguiente paso sería enterrarlo vivo, no en una tumba, sino en un cisterna, donde gritaba y nadie respondía. Y es dentro de este agujero oscuro donde saldría a la luz la revelación más cruda, porque cuando todos te abandonan, el silencio se convierte en la única voz que queda. Y a veces es en este silencio absoluto donde Dios habla más fuerte. La cisterna. Cuando te tiran al fondo por decir lo real, ¿alguna vez has sentido que te arrojaron al abismo por simplemente decir la verdad? Como si el mundo no solo ignorara tu dolor, sino que te enterrara por él, vivo, consciente, asfixiado. Jeremías vivió esto literalmente, y allí, en la oscuridad, comprendió una verdad que casi nadie tiene el valor de aceptar. Cuando Dios habla, el mundo responde con violencia. Después de ser rechazado, burlado y aislado, Jeremías continuó profetizando. Advirtió que vendría la destrucción, que el enemigo estaba a las puertas, que todo lo que el pueblo idolatraba caería, pero nadie quiso escuchar, nadie quería cambiar. Entonces, como castigo por decir lo que duele, Jeremías fue arrojado a una cisterna profunda, sin agua, solo barro. Se hundió, el cuerpo atrapado, el alma en pánico. Las paredes del aljibe eran como las personas que lo rodeaban, frías, sucias y cerradas. Allí, solo, Jeremiah gritó, y nadie respondió. El silencio fue absoluto, pero fue allí, en el fondo, donde ninguna luz tocaba, donde algo sucedió. Fue en ese vacío que se dio cuenta. El rechazo del mundo es la confirmación del llamado. Si el mensaje que llevas no molesta a nadie, tal vez no vino de Dios. Porque lo divino, al encarnarse en palabras, desgarra el ego, desmonta estructuras y revela lo podrido. El barro de la cisterna no era solo físico, fue simbólico. Jeremías se estaba hundiendo en el rechazo de su propia humanidad, y cuanto más silencioso estaba por fuera, más gritaba su alma por dentro. ¿Podrías soportar este silencio? ¿Podrías soportar que te hundan por no negociar tu verdad?
La mayoría se retira, la mayoría se adapta, pero Jeremías resistió y fue en el fondo que comprendió: el lugar que intentaron usar para matarlo sería donde renacería aún más peligroso, porque no estaba solo. Aunque nadie lo escuchó, Dios lo vio, y alguien inesperado, vendría y lo sacaría. Pero cuando saliera de la cisterna ya no sería el mismo. La siguiente señal no vendría en forma de visión, vendría en forma de furia. Un rey haría pedazos la palabra de Dios y revelaría el verdadero miedo que la verdad provoca en quienes viven de la mentira. Las túnicas rasgadas del rey, ira contra la palabra que desenmascara. ¿Alguna vez has visto a alguien enojarse cuando la verdad se acerca demasiado? Como si escuchar lo real fuera tan insoportable que la única reacción posible fuera destruirlo todo. Esto es exactamente lo que sucede cuando la luz invade los reinos de la ilusión. Jeremías vio esto con sus propios ojos y el daño no fue simbólico, fue literal. Después de salir de la cisterna, sucio, herido y aún más convencido, Jeremías recibió un nuevo mensaje de Dios, una palabra directa, una advertencia por escrito. Le dictó todo al escriba Baruc: el juicio, el exilio, la corrupción de los líderes, la idolatría del pueblo. Todo quedó registrado en un pergamino sagrado, y este rollo fue entregado al rey Joacim. Pero lo que debería haber provocado arrepentimiento despertó ira. El rey no lo leyó con miedo. Él rasgó el rollo, pieza por pieza, línea por línea, palabra por palabra. Arrojó las tiras al fuego, como si destruir el papel fuera suficiente para silenciar la profecía. ¿Y cuántas veces has visto que esto suceda? Personas que no soportan escuchar la verdad y prefieren atacar al hablante, destruir el mensaje, quemar la evidencia. Esa escena fue más que simbólica. Fue una revelación de lo que hace el poder cuando se siente amenazado por la conciencia. Joacim no solo estaba rechazando a Jeremías, estaba tratando de borrar su propio juicio. Pero lo que no sabía es que la palabra de Dios no arde, se multiplica. Después del ataque, Dios ordenó: escríbelo todo de nuevo, y aún más. Y Jeremías escribió nuevas palabras, el mismo mensaje, pero ahora más nítido, más pesado, más peligroso, porque cada vez que intentan silenciar la verdad, esta vuelve con más fuerza. ¿Destruirías algo sagrado solo para mantener intacta tu zona de confort? Eso es lo que hacen muchos. Destrozan verdades en nombre de la estabilidad. Queman avisos para evitar enfrentamientos internos, pero el tiempo para la negación se estaba acabando, porque las palabras que el rey rompió se cumplirían uno por uno. Y antes de eso, Dios mostraría lo que les sucede a quienes viven de la manipulación espiritual. La máscara de los falsos profetas comenzaría a caer y caería ensangrentado. El libro quemado. Cuando intentan borrar lo que Dios escribió, ¿alguna vez has intentado enterrar algo que te molesta pensando que si no lo miras, desaparecerá? Así es como mucha gente trata la verdad. Queman, borran, ignoran, como si el silencio pudiera anular lo inevitable. Esto es exactamente lo que intentó hacer el rey Joacim, y fracasó estrepitosamente. Después de romper y quemar el rollo sagrado dictado por Jeremías, el rey creyó haber ganado. La habitación quedó en silencio, el fuego apagó las palabras, pero lo que no sabía es que lo que quedó escrito entre líneas de lo invisible no puede ser destruido, porque cuando el mensaje es divino, no depende del papel, graba en el tiempo, y el tiempo siempre cumple lo profetizado. Dios le ordenó a Jeremías que reescribiera todo, y es más, añadió otras palabras aún más cortantes. Lo que el rey intentó borrar volvió como una espada, porque quien quema la verdad convoca juicio. El intento de censura espiritual es como prender fuego a una mecha. Cuanto más calor, más rápida es la explosión. Jeremías obedeció, y el nuevo rollo no era solo una copia, fue una evolución, cargado de detalles que antes estaban ocultos. Porque la verdad, cuando vuelve con sed, enojado y de manera justa. ¿Cuántas veces has intentado borrar lo que Dios escribió en ti? ¿Cuántas veces has fingido no oír, no sentir, no entender?
La negación no salva a nadie, simplemente pospone lo inevitable. El intento del rey por controlar la narración acabó revelando su mayor temor: ser desenmascarado. Porque toda manipulación espiritual tiene una fecha límite, y ese plazo para los falsos profetas de la época de Jeremías se estaba acabando. Dijeron: paz, prosperidad, no pasará nada. Pero el reloj profético estaba contando atrás, y el próximo capítulo ya no trataría de advertencias, se trataría de caer, caída pública, humillante, irreversible. La mentira sería tragada por su propio veneno, y Dios le mostraría a Jeremías en detalle cómo los falsos serían destruidos por las palabras que inventaron. La muerte de los falsos profetas, cuando las mentiras se vuelven grises. ¿Alguna vez has confiado en alguien que parecía tener todas las respuestas, solo para descubrir que todo era mentira, que las promesas eran vacías, las sonrisas ensayadas y la fe era solo un disfraz para la manipulación? Jeremías vio esto suceder, no con uno, sino con varios profetas, todos supuestamente enviado por Dios. Cada uno decía lo que la gente quería oír, todos cayendo uno por uno. Mientras Jeremías anunciaba destrucción, exilio, arrepentimiento, los falsos profetas decían todo lo contrario. Prometieron paz, poder, victoria. Dijeron que Dios nunca permitiría que se tocara Jerusalén. Usaron el nombre de Dios como escudo, pero el escudo estaba podrido. Y Dios, que todo lo ve, comenzó a derribarlos. La gente miraba, confundida. ¿Cómo creer en Jeremías, el solitario, el rechazado, el sucio de la cisterna, si los líderes vestidos con finas túnicas garantizaban que todo estaba bien? Pero la verdad tiene algo que la mentira no puede imitar: la permanencia. Y cuando las palabras de Jeremías comenzaron a cumplirse, el suelo comenzó a desaparecer bajo los pies de los mentirosos. ¿Qué pasa si la fe que sigues hoy es solo un hermoso eco de un peligroso engaño? Los falsos profetas comenzaron a morir, uno por uno, avergonzado, expulsado, algunos drogados, otros silenciados por Dios directamente, porque toda estructura construida sobre la ilusión un día se derrumba. Y cuando eso sucede, el que creyó en ellos también cae con ello. Jeremías no celebró, él lloró, porque su caída fue también un retrato de la ceguera colectiva. Usaron el nombre de Dios para ganarse los aplausos, pero lo olvidaron. Dios no comparte su voz con el ego humano, y ese fue el presagio de lo que estaba por venir. No una nueva profecía, sino una promesa nunca antes hecha, no escrito en piedra, ni siquiera en papiro, sino directamente en la carne viva del alma. Una nueva alianza, un nuevo tipo de comunicación entre lo divino y lo humano, algo que Jeremías nunca esperó ver. La nueva alianza escrita en el corazón, la última señal que nadie esperaba. ¿Qué pasa si Dios ya no quiere templos? ¿Y si Él ya no quiere intermediarios, dogmas ni muros? ¿Y si todo lo que aprendiste sobre lo sagrado está obsoleto? ¿Por qué lo sagrado ahora necesita vivir en ti? Jeremías escuchó algo que ningún otro profeta había escuchado antes, algo que destrozó todo lo que sabía, una revelación que parecía imposible. Dios ya no quería escribir sus leyes en piedra, quería escribir dentro de las personas. Después de 1900, tanta destrucción, dolor, caída y traición espiritual, Jeremías recibió lo que parecía imposible, una promesa. Pero no fue una promesa externa, territorial o política, fue algo interno, profundo, intransferible. Haré con mi pueblo un nuevo pacto. Grabaré mis leyes en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso desmanteló todo el viejo sistema. No habría más dependencia de los profetas. No hay necesidad de altares, sin velos sagrados. Cada ser humano se convertiría en un templo ambulante, portador de la presencia divina. Pero había un precio. Para recibir esta alianza habría que morir por dentro. Haz espacio, que Dios borre lo impuesto y escriba lo eterno. ¿Soportarías dejar morir tu antigua fe para recibir una verdad viva dentro de ti?
Jeremías entendió que la destrucción de Jerusalén no era solo un castigo, fue la liberación. Porque mientras la gente estuviera atrapada en la forma, nunca conocerían la esencia. Esta nueva alianza no vendría acompañada de gloria, oro ni espectáculo. Vendría con el silencio, reflexión, nuevo comienzo. Sería como regresar al útero. Vuelve a aprender a escuchar a Dios no con tus oídos, sino con tu espíritu. Jeremías sabía que muchos lo rechazarían, que pocos lo entenderían, pero esta era la última oportunidad, porque lo que estaba por venir no era solo un tiempo nuevo, fue el fin de todos los tiempos antiguos, y así fue como se preparó para lo inevitable. La ciudad sería tomada, el templo caería, el pueblo sería desarraigado de la tierra, pero el recuerdo de esa alianza viviría donde nadie más pudiera tocar, en el corazón. Y a medida que los muros se derrumbaban, una nueva estructura invisible surgió dentro de aquellos que aceptaron ver. Pero el fin de la ciudad no sería el final de la historia, porque en el exilio, entre los escombros y las lágrimas, algo aún más fuerte comenzaría a despertar. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. El fin no es el fin. El exilio como comienzo de la liberación. ¿Qué pasa si lo que llamamos ruina es en realidad el primer paso de la reconstrucción? ¿Qué pasa si el desmoronamiento de tu vida es la única manera que tiene Dios de limpiar los escombros de la mentira y comenzar todo de nuevo, de la manera correcta? Eso es lo que Jeremías entendió cuando vio suceder todo lo que había advertido. Piedra por piedra, Jerusalén cayó, el templo fue invadido, saqueado, profanado, la gente fue llevada cautiva, los líderes muertos, la ciudad santa se convirtió en cenizas. Lo que alguna vez fue el centro de la fe, ahora era solo polvo. Pero en medio de la devastación, algo quedó en pie, la palabra viva de Dios, el que nadie podría quemar, el que había quedado grabado en quienes escucharon y creyeron. Jeremías, viejo, cansado, quebrantado, no vio gloria, no vio la victoria, vio el exilio, vio lágrimas, vio silencio. Pero en el silencio del exilio se dio cuenta de algo que nunca habría entendido en la comodidad del palacio. Dios estaba empezando todo de nuevo. El pueblo lo había perdido todo para poder volver a lo que realmente importaba, y algunos, en medio del dolor, empezaron a despertar. ¿Cuántas veces has maldecido tu desierto sin darte cuenta de que era allí donde Dios finalmente te encontraría? El exilio no fue el final. Fue la liberación de lo que era falso, fue el desgarramiento de todo lo que era ciego, fue la última purificación. Jeremías no fue salvado del dolor, pero fue preservado por la misión, y su misión estaba completa, porque todo lo que Dios dijo se cumplió, y el nuevo pacto, el que estaba escrito en el corazón, empezó a latir en los supervivientes, en los niños, en los pocos que todavía tuvieron el coraje de recordar. Y tal vez por eso has llegado hasta aquí, porque de alguna manera esta historia también es tuya. También hay algo que se está desmoronando por dentro. También hay algo ardiendo que nadie más ve.